Mis hermanos, Dios me los bendiga. En este momento estoy en Guatemala, en el departamento de San Marcos, Malacatán. He venido a tener unos seminarios de profecía y de verdad presente. Estoy feliz porque los hermanos han respondido, están llevando visitas, los hermanos están siendo edificados con el mensaje. He visto un gran apoyo de parte de las iglesias. Sigamos orando para que Dios sea el que dirija los planes de la iglesia y que puedan haber almas para la honra y gloria de su nombre. Así que, hermanos, vamos a iniciar el repaso de la lección. La lección que vamos a repasar es la lección número 11. Trae como título Contratiempos. El verso para memorizar está en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Dice: y no solo esto, sino que nos alegramos en las tribulaciones. Noten, las tribulaciones no es para estresarnos, no es para afligirnos, no es para angustiarnos. Dice aquí, nos alegramos en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado. Y el carácter alienta esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Las tribulaciones tienen un propósito y es que podamos robustecer nuestra fe, podamos cada día confiar en Dios. Las tribulaciones son parte del crecimiento cristiano, pero las tribulaciones no son para que nos alejemos de Dios. Al contrario, son para que estemos constantes en la oración. Muchas veces pasa lo contrario. Cuando estamos pasando por tribulaciones, vienen a nosotros noticias malas de repente y empezamos a caer en depresión, nos empezamos a angustiar, nos desesperamos, nos alejamos de Dios, nos olvidamos de orar. Hacemos lo contrario. Y el mensaje de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que siempre nos alegremos en la tribulación. Claro, las tribulaciones que vienen de parte de Dios o que Dios permite para el crecimiento de la vida cristiana. Porque muchas veces nosotros buscamos las pruebas, nosotros buscamos los problemas y eso no es tribulación. Una cosa es que las pruebas vengan a nosotros y otra cosa es que nosotros busquemos los problemas. Muchas veces nos metemos en problemas por nuestras malas decisiones. Pero la Biblia no está hablando de ese tipo de tribulaciones. Está hablando de las tribulaciones que son parte del crecimiento cristiano. Aquellas que sirven para que nosotros podamos acercarnos más a Dios y perseveremos en el camino del Señor. Pasemos al día domingo. El día domingo dice tormentas de la vida. Es imposible que no vengan tormentas. Cristo dijo, es imposible que no vengan desafíos o tropiezos. Pero hay de aquel que sea tropiezo. O sea, claramente la Biblia enseña que como cristianos vamos a estar siendo probados constantemente. Uno de una manera y otro de otra. Las tormentas son parte del crecimiento espiritual. Y es importante, hermanos, que en la prueba, en la tormenta, nuestra fe nunca desfallezca. El día domingo nos viene hablando de un acontecimiento donde Cristo con los discípulos subieron a una barca y vino una tempestad y los discípulos se angustiaron y el maestro estaba dormido. Noten, vemos una gran dicotomía entre los discípulos y Cristo cuando estaban en la barca. Cristo estaba durmiendo y los discípulos angustiados, afligidos, que la barca se iba a hundir. ¿Qué podemos aprender de esto? Cristo descansaba en el poder del Padre. Confianza en Dios. Cristo no se amedrentó. Cristo no se sofocó. ¿Cómo alguien puede estar durmiendo en medio de una tempestad? Pero dice la Biblia que Cristo dormía. Y los discípulos gritando, Maestro, Maestro, nos hundimos. Noten que aquí hay una enseñanza espiritual que podemos aprender de esto. Nuestra fe
nunca tiene que desfallecer en medio de la tormenta. Es cuando más debemos de aferrarnos a Cristo en medio de la tormenta, porque las tribulaciones son para eso. No son para que nos alejemos, no es para que dejemos de orar, no es para que dejemos de estudiar la Biblia. No son para eso las tribulaciones. Al contrario, cuando estamos pasando por problemas graves o una enfermedad grave, incurable, que nos dice el pronóstico, vas a morir en tu casa. Es cuando más debemos de aferrarnos a Cristo por la fe y arrodillarnos y pedirle a Dios fortaleza. Pero noten lo que está pasando con los discípulos en alta mar. Marcos 4, 36 al 41. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, o sea, estaba por hundirse. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Hablando de Cristo, estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron los discípulos y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estás así de amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El centro de esta historia es la fe. ¿Por qué no tenéis fe? En medio de la tormenta, cuando estemos pasando por tormentas, por huracanes, por tempestades, recordemos, nuestra fe tiene que estar más firme como una roca, firmes en Cristo Jesús. Dice la lección acá: en medio de la tempestad, el dolor o la pérdida es donde cuestionamos el amor de Dios y dudamos de su cuidado. Suponemos, noten que en la angustia algunas veces suponemos y decimos: Dios se ha olvidado de mí, Dios me está castigando por algo malo que hizo. Y empezamos a hacer conjeturas, empezamos a suponer, y lo hacemos desde nuestra perspectiva humana. Y decimos cómo Él debería de actuar, usando nuestra lógica. Algunas veces queremos nosotros manipular a Dios de acuerdo a nuestras circunstancias o perspectiva. En los lamentos de la vida es donde Dios puede obrar. Y también Dios puede obrar en los mayores peligros. Dios siempre es fiel, incluso cuando su aparente olvido no tiene sentido para nosotros. Noten, aparente. Muchas veces nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel. Entonces el centro de la lección del día domingo es que en medio de la tempestad nos aferremos a Cristo. Confiemos en Cristo y veremos cómo Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad en su tiempo y lugar. Pasemos al día lunes. Preocúpate. Ahora, ¿de qué viene hablando el día lunes? El día lunes nos viene hablando de dos historias impresionantes. Una es la historia de Jairo, que tenía, aquí dice que tenía a una hija enferma de muerte. Y aquí dice también, aquí viene hablando la Biblia de otra mujer que tenía un flujo de sangre desde hace 12 años. Noten cómo dice Marcos capítulo 5, versículos 21 al 30. Noten lo que está pasando acá. Leamos los textos bíblicos y extraigamos la lección espiritual.
Marcos capítulo 5, 21 al 30. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego le vio, y se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. O sea, esto era algo debido a muerte. No dice mi hija está enferma, mi hija está agonizando. O sea, estaba en las últimas horas de su vida esta niña. Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. O sea, esto no tenía tiempo, con esto no había tiempo que perder. Era urgentemente que Cristo fuera corriendo donde esta niña para ser sana, porque estaba agonizando. No dice estaba enferma. Y noten, fue pues con él, noten que Cristo se fue con Jairo, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero ahora noten lo que está pasando, esto es en el camino. Recordemos de que Cristo iba junto con Jairo corriendo a sanar a la niña que estaba agonizando. Pero hubo una gran multitud, y en esa gran multitud pasó algo inesperado. Y esto es lo impresionante. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre, había sufrido mucho. Noten, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, noten lo que decía en su mente: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se le secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Noten que Jesús, cuando sintió esto, de que de él había salido poder, dice que dijo, se detuvo. Recordemos de que iba para donde Jairo, preciso, pero se detuvo y dijo: alguien me ha tocado. Y los discípulos dijeron: maestro, ¿cómo dices alguien me ha tocado? ¿Que no ves que todos te venimos aquí apretando? La gran multitud viene apretándote. No, alguien me ha tocado y ha salido poder. Yo imagino que Jairo se puso impaciente al ver de que hubo un contratiempo. Jairo estaba angustiado en ese momento. Yo me imagino un padre saber que tiene su hija ya en la casa agonizando y que el médico está tardando. Pero noten que Jesús se detiene y dice: alguien me ha tocado. Y noten qué interesante las palabras que Cristo le dice. La mujer afligida dijo, yo me imagino, imaginémonos hermanos, imaginarse no es malo. Yo imagino que la mujer temerosa dijo: Señor, yo te toqué, esperando que Cristo le fuese a reclamar o a regañar. Pero Cristo la miró a los ojos y le dijo, Marcos 5:34, y le dijo: hija. Noten que Jesús no la regañó, Jesús no la maltrató. Jesús quería saber quién lo había tocado, porque poder había salido de él. Pero Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Noten Jesús lo que está diciendo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de ese azote o de esa enfermedad. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Podemos aprender de que Dios tiene su tiempo para hacer milagros en nuestra vida. Dios tiene su tiempo para responder nuestras oraciones. Jairo estaba impaciente, pero no era el tiempo de Jairo
era el tiempo de Cristo para ir a sanar a esa niña. Dios sabía cuál era el tiempo para sanar a la hija de Jairo. Y lo que podemos aprender de esta historia es la fe poderosa que tenía esta mujer. Ahora, explicamos. No es que el manto de Cristo tenía algún poder mágico o algún poder misterioso. El mensaje es de que la fe de esta mujer había hecho que de Cristo saliera poder y esta mujer fuera sana. No era el manto, era la fe en Cristo de que sanó a esta mujer. Creer de que en Cristo hay poder, creer de que Cristo es todopoderoso y más que poderoso para solucionar tu problema y el mío. Pero recordemos, en su tiempo, Dios tiene su tiempo, no es el tiempo tuyo ni el tiempo mío. Dios hará proezas, Dios hará milagros en nuestras vidas de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus pensamientos. Noten como dice el comentario del día lunes. No fue su toque lo que permitió recuperar su salud, sino su fe. Marcos 5:34. Ahora, noten, El Salvador, aquí está una cita de Elena de White. El Salvador podía distinguir el toque de fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida, porque aquí era un caso especial. Era la fe de esta mujer que hizo que de Cristo saliese poder. El manto de Jesús no tenía ningún poder especial, sino que fue la fe de la mujer y su decisión de acercarse a Él en lo de que Cristo, sabiendo que Cristo es el que cura. En medio del sufrimiento y angustia, aquella frágil mujer pudo haber permanecido en su lecho aquel día, pero buscó deliberada y desesperadamente la ayuda que solamente podía encontrar en Cristo Jesús. Como estemos pasando por enfermedades, recordemos la fe de esta mujer, que no le importó que la apachurraran, que la golpearan en la multitud, no importó que la humillaran, no importó que le tuviesen asco. La mujer tenía un solo propósito: iré a encontrarme con el Maestro, porque Él es el único que puede sanarme. Ya los médicos terrenales me dijeron que no. Los médicos terrenales me estafaron, me dejaron peor. Pero yo conozco un médico, que es sobre todo médico, que es Cristo, y Él me va a sanar. Eso es fe, hermano. Fe. Y Cristo dijo, si tuviésemos fe, como un granito de mostaza, le dijéramos a este monte, quítate de aquí y plántate en el mar. La clave es fe. Lo que nos va a ayudar a soportar las tormentas, las tribulaciones, es la fe, hermanos. Recordemos de que es la fe, no es otra cosa. Pero ¿la fe en quién? La fe en Cristo. Por eso es que dice Apocalipsis 14:12, que es el estandarte del remanente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Noten, la fe en Jesús. Pasemos al día martes. El día martes nos viene hablando de otro ejemplo de tribulación y fe, el siervo Job. Todos sabemos, hermanos, de lo que pasó con Job. Job es un ejemplo de sufrimiento, prueba y tribulación. A pesar de cómo fue probado, hasta lo sumo, soportó la tribulación. ¿Qué pasó con Job? Job perdió a sus hijos. Eso sí es tribulación, hermanos, perder a sus hijos. Job perdió su salud, perdió sus amigos, perdió sus bienes materiales, aún perdió hasta su propia esposa. Y aún dice la Biblia que le cayó una gran lepra, sarna maligna. ¿Y qué pasó con Job? Así como estamos nosotros de débiles espirituales, que por cualquier cosa
apostatamos o nos retractamos o blasfemamos contra Dios. Imaginémonos, hermanos, el carácter de este hombre de Dios, que sufrió todo. Dios permitió que el diablo lo probara hasta lo sumo. Pero ¿qué pasó con Job? Job no apostató. Job no se retractó. Job no blasfemó. ¿Por qué? Porque Job tenía la fe en Jesús y la paciencia en los santos. La paciencia significa en el griego el aguante, la resistencia en los santos. El diablo le hizo de todo a Job, pero Job en medio de esa tribulación confió más que nunca en el poder del Creador. Y noten cómo dijo Job capítulo 1 versículos 21 al 22. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Porque Job pensaba que Dios le estaba haciendo eso, pero más tarde se dio cuenta Job que quien estaba haciendo eso era Leviatán, símbolo del diablo. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, porque Job tenía una fe fortalecida en el Señor. Y noten cómo dice Job capítulo 2 versículo 10. Y él le dijo, esto es cuando la mujer de Job le dijo: maldice a Dios y muérete. Noten que ahora la esposa de Job se pone en contra de su esposo. Y Job, noten cómo respondió. Job capítulo 2 versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué Job no pecó? Porque Job tenía la fe y la paciencia de los santos, la paciencia, la fe en Jesús. Job tenía una enorme convicción de su fe en Dios, que dijo, noten las palabras categóricas que Job está diciendo en medio de la tribulación. Noten cómo dice Job capítulo 19 versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive. Noten que esta es una exclamación de fe. Y al fin se levantará sobre el polvo. Porque esta es una profecía concerniente al Mesías. Porque Job está confiando en las promesas del Mesías. Si muero, ese que se va a levantar, que es Cristo, también me va a resucitar. Por eso es que se está hablando acá en segunda persona. Aquí dice, y al fin se levantará sobre el polvo, porque es una profecía mesiánica y tipológica. Y después que se deseche o se deshaga esta mi piel, en mi mente he de ver a Dios. Noten, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón se desfallece dentro de mí. Noten, aunque el cuerpo de Job estaba siendo destrozado por la sarna, aunque Job estaba siendo tribulado hasta lo sumo, ¿qué dice? Mi fe no desfallece dentro de mí. Por eso, hermanos, saben que el libro de Job es una tipología del remanente, cómo sufrirá en el tiempo del fin. El tiempo del fin nos dice de que los hijos de Dios que sean fieles a Dios van a quedar desprotegidos por toda ayuda humana. Vamos a ser odiados, van a ser confiscados nuestros bienes, vamos a ser perseguidos, nuestra propia familia se va a volcar contra nosotros. Va a haber enemistad aún entre los mismos hermanos de la iglesia. Los enemigos del hombre serán de su casa. Va a haber una oposición. Vamos a ser perseguidos. Si es posible, vamos a ser llevados a la Inquisición. Porque va a haber otra persecución. La historia se volverá a repetir. Job es una tipología del remanente. Pero ¿por qué el remanente no va a desistir o no va a retroceder? Porque también tienen la fe y la perseverancia de los santos. La fe es importante, hermanos, recordemos. En todos estos ejemplos que estamos viendo, en la tempestad, en el mar, en la barca, sobre la hija de Jairo, sobre la mujer con el flujo de sangre, vemos fe. Vemos aquí la fe robusta de Job.
Es importante la fe en medio de la tribulación. Pasemos al día miércoles. El día miércoles nos habla del camino hacia Emaús. Noten, el camino hacia Emaús. Este día nos viene hablando de dos discípulos que iban chasqueados hacia Emaús. Y dice la historia bíblica que los discípulos iban chasqueados por lo que había pasado anteriormente en esos días atrás en Jerusalén. Cómo el Mesías había sido maltratado, había sido rechazado, había sido crucificado. Ahora los discípulos iban chasqueados. ¿Por qué? Porque ellos creían o esperaban un Mesías político que emanciparía a los judíos del yugo romano, porque en ese entonces los judíos eran esclavos de Roma. Así que por mucho tiempo y por generaciones se malinterpretó las profecías mesiánicas de esperar a un Mesías político que se iba a sentar en el trono de David y que iba a destruir a los romanos. O sea, esperaban a un Mesías con poder, con fuego, que iba a destruir, que iba a aniquilar a los enemigos. O sea que esta interpretación errónea se había propagado como la lepra aún entre los discípulos. Y cuando miraron que Jesús fue crucificado, se chasquearon. Y esto está pasando un primer día de la semana. Van chasqueados, decepcionados hacia Emaús. Y noten lo que está pasando, noten cómo Cristo les esclarece la mente, cómo Cristo los lleva a las Escrituras. Lucas 24, 13 al 21, leamos el marco. Y aquí dos de ellos iban el mismo día, o sea, el domingo, primer día de la semana, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido en Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, noten Cristo cómo les dijo, ¿qué platicás o qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminás? ¿O por qué estás tan triste? Cristo le está diciendo a los discípulos, eran dos que iban caminando en el camino, el primer día de la semana. ¿Qué es lo que platican tanto? Noten, Cristo se acercó a ellos. ¿Por qué están tan tristes? Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en la ciudad de Jerusalén en esos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Noten que todavía tenían esa noción de que Cristo aún no era el Mesías, porque no lo esperaban de esa manera. Lo aceptaban como profeta, pero hasta el momento no creían que era el Mesías, porque lo esperaban como un Mesías político. Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, noten ahora, aquí está la confusión, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, pero ellos lo esperaban políticamente. Este es un chasco. Iban chasqueados, casi 12 kilómetros caminando, hablando de este mismo tópico. Decepcionado, ese que esperábamos que era el Mesías. Nos confundimos, nos equivocamos, porque nosotros esperábamos a un Mesías político, porque ya no soportamos estar de esclavos de los romanos, queremos ser libres de la esclavitud romana.
ellos comprendieron de la redención, de una redención equivocada. Cristo hablaba de la redención del pecado, pero ellos estaban pensando en una redención política. Y noten cómo Cristo les abrió el entendimiento, la ceguera, porque era una ignorancia, era una ceguera espiritual. Noten, Cristo los llevó a las Escrituras para que las entendieran, para que comprendieran de qué tipo de redención Cristo había venido a redimirlos. Lucas 24, versículos 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, noten que lo llevó a la Escritura, para que pudiesen recordar de que las Escrituras habían predicho esto, de que Cristo los iba a redimir del pecado, no de la política. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Noten, Cristo, para quitar la ceguera de estos dos discípulos, no citó la tradición de los fariseos, no citó libros de filósofos griegos, no citó el libro de Enoc, no citó libros pseudoepígrafos o apócrifos. Cristo lo llevó a las Escrituras. Pasando por la ley de Moisés, los profetas y los salmos habían predicho el padecimiento del Mesías, como el Mesías redimiría a su pueblo del pecado, no de un tema político, hermanos. La política no tiene nada que ver con el pecado. Es el pecado que nos esclaviza, no es la política. Es cierto que los magnates de la tierra algunas veces son usados por el diablo para esclavizar al pueblo con tiranía y con despotismo. Pero hay una esclavitud más potente, más peligrosa, y es la esclavitud del pecado. Por eso que Cristo dijo: y si el Hijo los libertare, seré verdaderamente libre. Y conoceré la verdad, y la verdad los hará libre. Es el mensaje que Dios quiere plasmar con esta historia. Que en medio de los chascos, en medio de la turba, en medio de las decepciones, en medio de la depresión, recordemos que Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Y esas promesas están basadas en las Escrituras. Tenemos que leer la Escritura. Cuando estemos pasando por vicisitudes, cuando estemos pasando por chascos, los mileritas, cuando experimentaron el chasco, el remanente que quedó, también se fueron a la Escritura. Es en la Escritura donde tenemos que encontrar aliento para nuestras luchas. Es en las Escrituras que tenemos que hallar respuesta para los chascos que tenemos en nuestra vida. Cristo los llevó a las Escrituras para esclarecerles ese chasco, que Cristo había venido a libertarlos, a redimirlos del pecado, no del yugo romano. Y todo esto tiene que ver con fe, hermanos. La fe está estrechamente unido con ¿qué? Con las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora pasemos al día jueves. El día jueves dice ver a Jesús. Este día, hermanos, viene hablando de una visión que tuvo Elena de White. Elena de White, en esta visión que está en Primeros Escritos, página 110 y página 111, nos explica la gran importancia que como hijos de Dios tenemos que poner la fe en Cristo cuando estemos pasando por tribulaciones, pruebas y vicisitudes. El objetivo de este día es que nosotros nos aferremos a Cristo por la fe. Y dice Pablo en Romanos 8:28, tenemos que ver a Jesús, hermanos. No tenemos que perder de vista a Jesús. Eso pasó con el apóstol Pedro. Pedro empezó a caminar. Cuando Cristo le dijo a Pedro, camina. Pedro le dijo al Señor, Señor, quiero caminar, quiero ir donde ti. Dime que venga, di la palabra, ven a mí. Y Cristo le dijo, ven. Pedro empezó a caminar, pero vio atrás y su fe empezó a desfallecer porque perdió de vista al Maestro, perdió de vista a Cristo. Así tiene que ser con nosotros, hermanos. No tenemos que mirar hacia atrás,
Aunque parezca que todo está perdido, aunque parezca que no hay solución, noten, aunque parezca, estoy diciendo, recordemos de que Dios tiene la última palabra. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, ver a Jesús. Ese es el secreto de la victoria sobre el pecado y sobre nuestras tribulaciones. Ver a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Dice Pablo, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, en esencia y conclusión, el tema de la lección es que nosotros nunca desfallezcamos. Si tú en este momento, hermanos, que estás escuchando esta lección, estás pasando por algún problema, no sé qué problema tengas, quizás estés con una enfermedad incurable, quizás estés con problemas familiares, quizás estés experimentando algún divorcio, quizás tenga algún problema legal con la ley, no sé, solamente Dios y tú sabes cuál es tu problema. Pero quiere decirte, Dios tiene la respuesta. En Dios hay poder para poder vencer. Aférrate a Cristo y verás que todo cambia. Cristo es nuestro médico, Cristo es nuestro capitán, Cristo es el dador de la vida, Cristo es el consumador de nuestra fe. En Cristo hay victoria y Él es la solución para todo. Hay gente que dice, para todo hay solución, menos para la muerte. Yo digo lo contrario, para todo hay solución y también para la muerte. Para la muerte es Cristo la solución para la muerte. Así que Dios te bendiga, hermano, y esperando que esta lección sea para que podamos fortalecer nuestra fe y cada día podamos vivir por la fe, así como lo hizo el siervo Job y otros hombres de Dios que vivieron por la fe a pesar de lo que sufrieron. Dios te bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Maranata.